Bienvenidos todos. Mi nombre es Patricio, soy de la ciudad de Mendoza, en Argentina, de una rama que se llama Luz de Oriente. A mí me tocó hablar del capítulo número 3 de la renovación de sí mismo, que, que es un capítulo muy lindo que habla de la formación del carácter, básicamente, ¿no? Entonces, como tenemos dos martes, hoy vamos a hablar un poquito de la primera parte, haciendo como una introducción, y luego ya hacemos una segunda parte donde tratamos de cerrar el tema. Les cuento porque por ahí van a haber cosas que quedan como pendientes, pero es porque también hay una segunda parte. Como siempre, lo primero va a ser empezar con una pequeña respiración. Vamos a colocar unas imágenes. Estas imágenes son del pintor Roerich, que la mayoría conocen, y una música de fondo, pero la idea simplemente es que al cabo de esos 2 minutos que dura, simplemente respiremos, ¿no? Respirar, tomar conciencia en la respiración y relajarse. Es como, bueno, estamos aquí experimentando, experienciando. Este sería nuestro objetivo ahora. Empezamos con la meditación y después ya empezamos. Ciertamente uno a veces se quedaría más con el silencio que con las palabras, ¿verdad? Este es el autor, este es el señor Iqbal Kishen Taimni. Coloqué esta imagen por sus ojitos, ¿no? Me pareció muy bonito ver lo que transmite. Esta persona fue bastante especial y nació muy cerquita de Adyar, de donde está la sede de la Sociedad Teosófica, hacia el norte de Adyar. Y luego se dedicó, fíjese qué loco, pero su mamá falleció con tuberculosis cuando él tenía 11 años y fue criado por su abuela. Y fue excelente estudiante, hizo la carrera de ingeniería química y después hizo un doctorado en Inglaterra. Y amaba la docencia. Toda su vida estuvo vinculada a la docencia. Y su mujer muy vinculada a la enseñanza de las escuelas Montessori. Nada, era como para compartir con ustedes la imagen de Taimni, que es el autor de este libro. Para ponerle un poquito un rostro, ¿no?, al libro y
a veces se hace más bello leerlo de esa manera. Es como saber quién está detrás de esos pensamientos. Taimni empieza, como siempre, él empieza con frases muy profundas y nos dice lo siguiente: la totalidad del universo es la expresión de la vida divina. Se construye forma tras forma y está tratando de expresarse por medio de estas formas con creciente perfección. ¿Cuál sería la idea? Voy a tratar de explicarlo y por eso pongo esa música de fondo, que en cualquier momento la paro, pero van a oír un trocito de una sinfonía, que es la de Beethoven. Esta es la 9ª sinfonía. Imagínense por un momento, voy a ponerle pausa, imagínense la mente del compositor. Imagínense toda esa sinfonía en su mente. En este caso, en la mente de Beethoven. También dice: la totalidad del universo es la expresión de la vida divina. Se construye forma tras forma y está tratando de expresarse por medio de estas formas con creciente perfección. ¿Por qué empezamos por acá? Porque para poder ir entendiendo lo que Taimni nos va a transmitir, es como que hay que ir desarrollando ideas, para que después en una segunda parte podamos entender con más facilidad. Entonces, fíjense, la primera idea es que todo lo que existe, todo el universo, todas las formas que existen son expresión de la vida divina. Recordemos que existir ya etimológicamente, la existencia, existir significa salir del ser. Blavatsky decía, está la seidad, aquello que está por detrás, y luego todo lo que es la manifestación, que es todo este universo. Y lo que dice Taimni es: todo este universo es expresión de la vida divina. Ahora bien, se construye, dice, forma tras forma, y está tratando de expresarse por medio de estas formas con creciente perfección. Entonces, ¿por qué lo de la obra de la sinfonía? Es porque cuando en un principio está todo en la mente del compositor, podríamos decir que este sería como el Mahat en términos teosóficos, es la gran mente, toda la obra está ahí. Y sin embargo esa obra en sí, al principio, se puede expresar completamente y en el inicio tal vez no, en el inicio tal vez no. Tal vez se expresa, pero se va a expresar a través de elementos más limitados. Imaginémonos que en vez de tener una orquesta sinfónica, tuviésemos una matraca, un tamborcito y una flauta. Toda esa sinfonía que está en la mente del compositor, sí se expresaría a través de esos instrumentos, pero no sería tan perfecto como está en la mente de aquella persona. Es decir, que en Mahat está todo el plan divino está allí, en la mente del universo está todo ese plan divino, pero se va a ir expresando en la medida en que las formas van siendo cada vez más perfectas. Que esto es lo que se conoce como evolución en la teosofía. La teosofía no es tanto la evolución darwiniana, sino que es más bien la evolución en el sentido de que la forma va a ser cada vez perfectible para poder ser mejor expresión de la divinidad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Y si no se entiende algo, lo repetimos. Entonces la idea es eso, de que vayamos pensando de alguna manera que todo esto, nuevamente, todo el universo es expresión de Mahat, de la mente del universo, que está esta sinfonía y que se va a ir expresando en la medida en que los instrumentos cada vez sean más acordes. Y cuando aparecen los violines y aparece el violonchelo y se desarrollan los tambores y se empieza a oírse más, cada vez con mayor claridad aquel sonido, ¿verdad? Aquella sinfonía que está
emitiéndose constantemente. Está siempre, de hecho está ahora. La mente universal, la expresión, está en este mismo momento. Somos nosotros que, en la medida en que vayamos perfeccionándonos, vamos a ser mejor espejo de aquella divinidad. De allí la sinfonía. Es fantástico esto. Imagínense la mente de ese compositor. ¿Para qué hablar, no? Podríamos dejar la sinfonía y simplemente escuchar. Esa es la idea que nos presenta Taimni, que empecemos a maravillarnos con esto, con que la vida es la expresión de la divinidad, no hay que ir más lejos, está aquí, está alrededor, están en las flores, en las plantas, en lo que construimos, en todo, absolutamente en todo. Y avanzamos un poquito más con lo que dice Taimni. Dice, esta expresión ha alcanzado el pináculo en aquellas unidades de conciencia individualizadas. Recuerden que era un ingeniero químico, tenía un vocabulario bastante particular. Esta expresión ha alcanzado el pináculo en aquellas unidades de conciencia individualizada que están representadas por los seres humanos, cuyos vehículos ofrecen un campo para la expresión de los atributos divinos. Lo repito. Vamos despacio, no hay ninguna prisa, no hay apuro, lo importante es ir entendiendo los conceptos básicos. Esta expresión ha alcanzado, recordemos, esta expresión, lo que estábamos hablando de la mente, de la forma, de la expresión de la divinidad, dice, ha alcanzado el pináculo en aquellas unidades de conciencia individualizada que están representadas por los seres humanos. Recordemos que Sankaracharya, en una pequeña obra que es la joya suprema del discernimiento, él dice, es un gran milagro nacer humano, es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Entonces, es muy interesante ir entendiendo dónde estamos, o qué es lo que potencialmente podemos hacer, qué es lo que podemos desarrollar. Saben que hay cuando se estudia, Blavatsky le gusta mucho hablar de la embriología. Ahí tiene un desarrollo en las instrucciones esotéricas, habla mucho de embriología. Y le daba mucha importancia. Y en la embriología existe lo que se llama la ontogénesis, que hoy en día está discutida, pero que sin duda tiene muchísimos puntos en contacto con la filogenética. La ontogénesis sería cómo el individuo podemos ir desde el momento de la fecundación. Entonces, en el momento de la fecundación, casi que podríamos representarlo como empieza la doctrina secreta, ¿no? Con el círculo y un punto en el centro, el óvulo y el espermatozoide. Y se produce la primera división, y es la raya. Y luego viene nuevamente una nueva división, y se produce la siguiente división. En la ontogénesis, en el desarrollo embriológico del hombre, es como que vamos pasando por distintas fases. Podríamos decir que hay momentos de la embriología humana donde somos similares a los peces, donde somos similares a distintas especies. Y eso continúa, y es como que por eso se va viendo el desarrollo del hombre, hasta llegar a ese pináculo que es el individuo. Pero vamos atravesando etapas, es como que tenemos en nuestra memoria, por decirlo así, en nuestra genética, todas las especies anteriores. Y es lindo refrescar esta idea, ¿no? Y ver, jugar un poco con el paralelismo que hay entre el hombre y el cosmos, de alguna manera. Vamos a avanzar un poquito más, y la idea sería la siguiente. Lo que Taimni plantea como una vinculación entre el universo, está la doble
el doble triángulo entrelazado y el hombre. Y por eso retomamos lo anterior. Esta frase que coloco aquí, Dios era un tesoro oculto y amaba ser conocido, es un axioma muy antiguo y es propio del sufismo. Está muy comentado en los hadices. Dios era un tesoro oculto y también se le suele traducir como quería ser descubierto. Habla de eso, de cómo Mahat empieza a expresarse, ¿no? En toda la divinidad aparece toda la naturaleza y esa naturaleza en sí mismo es la divinidad. Entonces vamos uniendo lo que hemos leído simplemente. La totalidad del universo es la expresión de la vida divina. Se construye forma tras forma y está tratando de expresarse por medio de estas formas con creciente perfección. Esta expresión ha alcanzado el pináculo en aquellas unidades de conciencia individualizada que están representadas por los seres humanos, cuyos vehículos ofrecen un campo para la expresión de los atributos divinos. Van viendo cómo él desarrolla la idea, ¿verdad? Es fácil, no es complicado. Pero es interesante entender esa manifestación de la divinidad y empezar a ver que la manifestación de la divinidad no es algo ni lejano, ni loco, ni que solamente se lee en los textos, sino que está ahí alrededor nuestro y que nosotros somos parte de la manifestación de la divinidad. Les comenté que este capítulo en particular se habla de la ciencia de la formación del carácter. Aquí hago una pequeña, me separo un poquito de la idea de timing en cuanto a que carácter es una palabra bastante limitada, sobre todo en la psicología actual, como la conocemos, porque forma parte de la personalidad, el carácter. Al igual que el temperamento forma parte de la personalidad. Tal vez si hoy escribiese timing diría la ciencia de la formación de la personalidad y no tanto del carácter. La palabra carácter en psicología como que nos limita más a esa parte de la personalidad que se adquiere a través de la experiencia, con las cosas que suceden alrededor, con la interacción con la familia, con la interacción con lo social, con el país en el que vivimos, etcétera, con el idioma, la ideología, etcétera. En cambio, el temperamento más tiene que ver con un aspecto de la personalidad que tiene que ver con esa forma de ser, que a veces son esas personas que se suele decir temperamentales, ¿no? Que de repente pueden ser personas que responden más o menos fogosamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto carácter y temperamento forman parte de la personalidad. Entonces, ahí es donde digo, me desmarco, pero simplemente porque creo que el término de carácter es como un poquito más limitado. Estamos hablando más bien de la ciencia de la formación, ¿no? De la personalidad. Y ya vamos a ir aclarando, porque estamos hablando justamente de este aspecto de la divinidad que está en nosotros y cómo se expresa. Lo que aparece ahí a la derecha son máscaras, ¿no? ¿Por qué máscaras? Porque personalidad, yo sé que la mayoría lo sabe, pero está bien recordarlo. Personalidad viene de una palabra griega que no es máscara. Eso es como una mala traducción. En realidad viene una palabra griega que es personare. Sonar, era como aumentar el tono de voz. ¿Por qué se asocia con las máscaras? Porque las máscaras en los teatros griegos habitualmente tenían una especie de cono y entonces la persona cuando hablaba a través de esa personare podía hacer que su voz se expandiera más, tenían que llegar a las gradas, tenían que ser escuchados. Entonces siempre se asoció ese personare, sonar más fuerte, con la máscara que llevan. Y de ahí la idea de la personalidad como una máscara, que es la idea que actualmente tenemos, ¿no? Y es la que se maneja normalmente. Aquí me gusta entrar un poquito en un tema muy curioso que lo va a desarrollar después el doctor Taimni, y lo va a desarrollar de una manera muy simpática.
expresando que a veces tenemos zonas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que todavía no han salido a la luz, pero que forman parte de nosotros. Entonces es muy importante para nosotros poder simplemente expresar la totalidad de lo que somos. Expresar la totalidad de lo que somos. Que decía Jung, curiosamente, es a lo que más tememos. Entonces hay un concepto junguiano que me gusta mucho, que es el de la sombra. La sombra es un concepto junguiano que expresa una idea de que todos tenemos aspectos que más que poder verlos con claridad, muchas veces están por detrás nuestro. De tal manera que son aspectos que todavía no han salido a la luz, y por eso son sombras, efectivamente. Se podría decir que es como una mochila donde uno en algún momento va cargando cosas, pero las deja por detrás. No significa que la sombra no influya en lo que hacemos, significa que no la vemos, que está por detrás simplemente. Y aquí hay un concepto que vamos a hablar seguramente la próxima vez que nos reunimos, que es la experienciación. La experienciación es algo muy lindo, que es algo que nos permite tomar conciencia. Esto es como algo muy importante, el tomar conciencia. Cuando hablamos de personalidad y estamos hablando de que la personalidad es la expresión de la divinidad, y nosotros en sí tenemos elementos que guardamos por detrás nuestro, que quedan como a la sombra, hasta que todos los aspectos del individuo no se hagan luz, es como que no logramos tener una experiencia completa. Una experiencia completa que es la base para poder vivir la espiritualidad, simplemente, no es nada más ni menos. Ay, Blavatsky lo dice con una frase complicadísima, por suerte después lo explica, pero lo que explica es lo siguiente, dice, es como un hierro calentado al sol. En el momento en que el sol se va, el hierro se enfría. En cambio, cuando un proceso tiene conciencia, es como que la barra de hierro se calienta per se. Entonces no hace falta la presencia del sol que esté o no esté, ya es independiente completamente. Entonces la idea sería que todo el proceso de experienciación es tomar conciencia. Y ese tomar conciencia es lo básico, es la parte importante a la cual queremos señalar. Y ahora les cuento un poquito. ¿Cómo lo plantea Taimni al carácter? Bueno, esa personalidad, dice Taimni, y usando una ley de analogía, sabiendo que la ley se cumple en todos los planos de manifestación, podemos comprender que el carácter humano responde a la misma ley que permite la expresión del universo. Por eso arrancamos con la filarmónica, hablando de que todo el universo es expresión de la divinidad. Y por eso después fuimos al individuo, diciendo que es el pináculo que en este momento hay de la expresión de la divinidad y que está en nosotros este milagro de estar presente y este milagro de poder intentar ser o tomar conciencia de lo que somos. Entonces dice, bueno, tratemos de comprender qué es el carácter a la luz de la teosofía y vamos usando esto de las leyes de analogía, sabiendo que la ley, esto es importante, lo transmite Taimni como una idea constante, la ley se cumple en todos los planos de manifestación. La ley se cumple en todos los planos de manifestación. Entonces, de esta manera podemos comprender que el carácter humano responde a la misma ley que permite la expresión del universo. Por eso la imagen del prisma, básicamente como del uno, en la luz, en el haz de luz están todos los colores. Y esto es lo que dice Taimni, es como si las personalidades fuesen formadas por 3 colores primarios, ¿no? Por el rojo, el amarillo y el azul. Y claro,
Luego en la combinación de los colores tenemos la cantidad de personas que tenemos, en la cantidad en la variabilidad de expresión. Es que si pensamos que la divinidad se está expresando a través de nosotros, pues obviamente que tiene que haber una gran diversidad de colores, formas, temperamentos, caracteres, personalidades distintas. ¿Cuál es el punto ahí? Es como el punto, que es a donde vamos a ir trabajando, es que podemos lamentablemente sobrevivir y simplemente tengo un carácter de tal manera, me da igual el carácter que tengo, no lo pienso trabajar, no pienso tomar conciencia del por qué es mi carácter de esta manera, o por qué tengo más del color rojo que del amarillo. Entonces simplemente transito en la vida. Me voy a adelantar un poquito. Tiny, fíjense lo que decía. El hombre se esfuerza por conocer todo lo del universo, pero prácticamente no sabe nada acerca de sí mismo. Y lo que es aún más sorprendente, se contenta con vivir su vida sin pensar de dónde viene o por qué está aquí en este mundo. Esto fue escrito, vieron que Taimni falleció en el 78, en 1978, en el Mundial de Fútbol. Imagínense lo que podría pensar hoy en día, ¿no? Donde estamos hipotecados a las tarjetas, donde nuestra vida es un constante trabajar para poder subsistir y poco queda para tratar de entender lo que plantea, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí? Simplemente ya con esa pregunta podríamos quedarnos, como decíamos recién, mucho tiempo pensando. Entonces vuelvo, solamente quería comentarles eso. Ahí estamos. Entonces, lo que estamos hablando es que el individuo, en este caso, nosotros, vamos a tener que hacer un trabajo de tomar conciencia. Este es lo que nuestro trabajo, porque la divinidad es un tesoro oculto que quiere ser descubierto, que ama ser descubierto. Y ese descubrirse tiene que ver con la toma de conciencia, con el vivir conscientes. Y el vivir conscientes, que es nuestra meta principal para poder ser, como dice Blavatsky, para poder tomar la experiencia, dice Blavatsky. Blavatsky dice la evolución es la toma de experiencia, pero para poder tomar experiencia tenemos que ser conscientes. Y ese tomar conciencia es quedarse muchas veces, quedarse en la experiencia y no irse necesariamente a la cabeza o a la excusa o a la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo, es un trabajo. Y ese trabajo solo lo podemos hacer los humanos. Aparentemente este es nuestro trabajo. Aquí les coloco un cuadrito. Él, cuando habla de las personalidades, arranca hablando de Sat, Chit y Ananda, pero lo hace solamente porque él comenta que la divinidad se va a expresar como primero, su primer paso al salir de la existencia es Sat, Chit y Ananda, es decir, esto que conocemos, ¿verdad? Como eh, la experiencia, como la conciencia y como la felicidad. Pero estas son terminologías hinduistas. No importa qué terminología utilicemos. En ese triángulo podríamos poner Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Podríamos poner, en esa tríada podría estar Keter, Chokhmah y Binah dentro del judaísmo. Es decir, esa tríada en realidad lo que está representando es que es la primera expresión. Cuando comienza esa ley a atravesar los distintos planos, en los planos más elevados, es Sat, Chit y Ananda, Keter, Chokhmah, Binah, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Shiva y Vishnu. Siempre hay una tríada, pero bueno, es la idea, siempre juguemos con este símbolo. Y luego lo que nos plantea Taimni es que en la medida en que esa ley va
atravesando como conciencia los distintos planos, va interactuando con cada uno de los planos. ¿De acuerdo? Entonces, esa ley en los planos más elevados es Satchit Ananda, pero en la medida en que comienza a bajar, por decirlo de alguna manera, va siendo, por ejemplo, sattvas, rajas y tamas. ¿Reconocen esas tres características, sattvas, rajas y tamas? Sattva es un poco como el equilibrio, el estar ahí en el centro. Rajas es el movimiento, es la acción, todo lo que representa este polo. Y tamas, todo lo que representa el polo de la inercia, de la estabilidad, si se quiere, el quedarse quieto. Entonces, vamos viendo que ese triángulo primordial, cuando va bajando, va tomando determinadas características, que en este caso lo podemos entender. Para nosotros es mucho más entendible decir, y existe un equilibrio, y existe la acción, y existe la inercia. Para mi mente es mucho más entendible que hablar de conciencia, de experiencia y de felicidad. Y eso que esas son solo palabras que tratan de transmitir una idea. Pero bueno, es una ayuda para intentar conocer lo que es prácticamente incognoscible. Esta tríada, dice el señor Taimni, continúa esa conciencia bajando por los distintos planos y se va a expresar como aparece en el Ayurveda, en las personalidades. Entonces aparece Kapha, Pitta y Vata. Él no llega a hablar de Kapha, Pitta y Vata, directamente dice que sattvas, rajas y tamas, cuando llegan a la personalidad, se pueden expresar por distintas ideas. Él dice, por ejemplo, sattva tiene que ver siempre con la sabiduría. Entonces va a tener que ver con todos esos elementos que tengan que ver con la sabiduría. Tamas que va a tener determinadas características, van a ser los individuos que tienen determinadas características. Rajas, que tienen que ver con la acción, y sí, va a tener que ver con todas las personas que tienen esa característica como base, la acción. Nosotros sabemos que en el Ayurveda hay gente que sabe muchísimo más que yo. Todos estos tres elementos se van combinando para constituir las personalidades que, desde Hipócrates, fíjense, si esto lo pasamos a Occidente, esto sería el mesomórfico, endomórfico, y el otro era, ¿alguien se acuerda? Las personalidades de Hipócrates, y eso que yo soy el médico, imagínense. Bueno, son tres características, pero es la expresión. Lo que estamos buscando acá es la idea de cómo, lo que plantea Taine es cómo esta ley va atravesando todos los planos hasta expresarse en nosotros a través de los distintos tipos de personalidad, básicamente. Acá les coloco un ejemplo de lo mismo, pero Satchit y Ananda, fíjense, lo relacionan con el eneagrama, que es un lenguaje tal vez más occidental. No sé si lo conocen, el eneagrama es una división que se hace de los tipos de personalidad que se divide en 9. Y entonces consideran que hay una tríada que corresponde a Sat, una tríada de personalidad que corresponde a Chit y una tríada de personalidad que corresponde a Ananda. El eneagrama, Rizzo suele decir, son distintas facetas, fíjense, son distintas facetas de la unidad. Es decir, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Las distintas facetas de la unidad, distintos aspectos, distintas personalidades, como quieran. Y por supuesto que aquí se hace también sus combinaciones, que este es no sé cuánto, es un 6 con ala no sé cuánto, que este tiene tendencia a no sé qué. Eso los que les gusta el eneagrama saben muchísimo, yo no tengo mucha idea de eneagrama. Lo que me interesa es entender que esos aspectos, esta tríada primordial, se va a expresar en todos los planos, y cuando se expresa en todos los planos, lo va a hacer inclusive a nivel de la personalidad. Y lo que me interesa en este caso es comprender hasta dónde llego yo con este conocimiento, y llego a entender de que tengo que trabajar mi personalidad. Por eso lo va a plantear Taimni, de que hay una ciencia para
transformar la personalidad, tomar conciencia y hacer que todo lo que esté potencial se vuelva, todo lo que está latente, potencial, se vuelva una acción, se vuelva algo que está en la luz y no en la sombra de nuestra propia personalidad. Cuando digo en la sombra no significa algo raro, oscuro, malo, ¿de acuerdo? En psicología junguiana la sombra simplemente es lo que no vemos, pero no es que sea ni malo, ni oscuro, ni perverso, no. Son rasgos que no vemos, que los tenemos detrás y que están de alguna manera manejando, si se quiere, determinadas cosas en nosotros, pero que no estamos conscientes de ellos. Entonces, no estar consciente de ello simplemente es como que desperdiciamos el estar aquí y ahora. Desperdiciamos completamente. ¿Por qué? El factor y el elemento que quiero transmitir en todo esto que Taimni va hablando es la conciencia, el tomar conciencia, el lograr ser un individuo capaz de comprender, capaz de unirse, capaz de ser la manifestación de la divinidad. Esta es nuestra meta, ¿no? En el caso del Bodhisattva, sería que todos sean seres divinos, antes que yo. Pero la meta es la misma. Hay un poeta que me gusta mucho, que es Rumi. Rumi es el creador de esto de los derviches que giran, ¿vieron? Que son como los más famosos, los que están danzando en esas danzas circulares. Bueno, Rumi fue el que creó esta orden de derviche. Y Rumi decía la casa de los huéspedes. Dice Rumi, el ser humano es una casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos, que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Siglo XIII. Está expresando maravillosamente, como solo lo pueden hacer los poetas, ¿no? Como la importancia de que todos los elementos que en nosotros están en la personalidad se tienen que ir manifestando. Y nosotros tenemos que darle la bienvenida a todos esos elementos de nuestra personalidad para poder ser conscientes de todos ellos. Y nada, era mostrarles la foto de Taimni. Estos son esos ojitos que les comenté. Y acá está con el señor Sri Ram. Y ahora ya dejo de compartir y empezamos a ver si surge alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos charlado. Recordemos que va a haber una partecita que es la que vamos a desarrollar después, pero todo lo que hemos visto, si hay comentarios o preguntas, lo vemos ahora. Ahí Rosa encontró ectomórfico. Pues. Ectomórfico. Sí, era el que faltaba. Ectomórfico. Endomeso y ectomórfico. Muy bien. Gracias, Risa. Una cosita mientras preparan preguntas. Vos corregime, Patricio, cualquier cosa. Las gunas están en cada partícula, o sea, no es que están separadas, sino cada partícula de materia tiene las tres cosas en distinta proporción. No sé si eso vos lo habías comentado, me pareció como que quedó ahí, cuando uno ve la imagen como cosas separadas. Claro. Sí, no. Evidentemente, por eso decíamos de que es una ley que atraviesa, ¿no? Entonces siempre
Hay un punto importante. Está bien eso que comentás, de que no queden como idea de que los elementos están separados, ¿no? Pero también hay otra cosa interesante, que es entender que todo esto que Taimé describe es un proceso que se está desarrollando en forma continua, ¿no? Que en este momento está sucediendo, en este momento está. No es algo establecido, algo que ya está configurado. No, en este momento todo ese proceso se está desarrollando, que es lo que nos permite la posibilidad de crecimiento y es lo que hace que el individuo sea perfectible. Alicia. No quería ser la primera, pero no, escuchando esa hermosa poesía, ¿no? De la casa de huéspedes. Todos estos huéspedes lo relacioné con la ilusión de creer que el yo es algo estático y cerrado, ¿no? Cuando nosotros decimos yo soy de determinada manera, y en realidad nunca somos de determinada manera, porque somos de determinada manera en una circunstancia, pero en otras circunstancias somos distintos y a lo mejor opuestos. Somos de una forma en lo social, cuando entramos en confianza con la gente, somos de otra manera en la familia, o con nuestros seres queridos, somos de una forma si el ambiente donde estamos es hostil y si es amable también. O sea que somos un cúmulo de cosas y esto va muy en contra de la idea o esa necesidad de sentir que somos algo compacto. Y esta poesía tan hermosa, un poco también al hablar de esta casa de huéspedes, es todo aquello que somos y que no podemos asir de ninguna manera, que no está ni cerrado, que al mismo tiempo esto debe dar miedo, pero también da muchas posibilidades, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Es tal cual, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué creo, Alicia? Ahí es donde vemos cómo teosóficamente, ¿no? La mente a veces lo que hace es que intenta agarrar, sujetar, y ahí está el problema, ¿no? En ese apego que genera la mente a la circunstancia, a la experiencia que se está viviendo. Yo no me acuerdo quién relataba el otro día que estaba, no me acuerdo qué personaje famoso, quién lo relató, qué charla, pero estaba viendo la experiencia de una puesta de sol. Y alguien dijo, qué hermosa esta puesta de sol, ¿no? Y la persona le corrigió, ahora la has limitado, ahora le has puesto palabras, la has encerrado. A veces la experiencia trasciende completamente y entonces es una invitación a esto, ese es el tomar conciencia de la experiencia. Y no es fácil, no es fácil. Tenemos el hábito mental del comentarista. Y eso es lo que debemos intentar de que ese comentarista descanse un poco, ¿no? Tal cual. Hay una pregunta en el chat. ¿Querés que la lea o la leo? No, la leo, no hay problema. Si se oye bien, estamos genial. Dice, hola, muy buena su presentación. Una pequeña consulta. En la imagen que salen estos tres conceptos, Vata, Pitta, Kapha, están directamente relacionados a Sattva, Raja y Tamas. Están relacionados, sí, esto forma parte del hinduismo, de la Ayurveda. Sí. Están muy vinculados, pero recordemos que Sattva, Raja y Tamas, digamos, esto tiene que ver con la Ayurveda, tiene que ver con la filosofía Samkhya. No es un tema fácil, por eso traté de no meterme en esto. Pero cada uno de estos elementos, Sattva, Raja y Tamas, se van a combinar con los elementos que son el fuego, el agua, la tierra, y de esa combinación es donde surgen Vata, Pitta, Kapha, pero sí están vinculados. Pero bueno, es lo que decía, por eso traté de no meterme mucho, porque realmente es un tema bastante extenso. Pensemos que cuando nosotros hablamos de estas personalidades, que a veces uno juega con las personalidades, en la Ayurveda tiene más de 5.000, 6.000 años. Hay muchísimo conocimiento detrás de lo que dicen. Hablando de eso, estaba pensando en esta cuestión y no logro recordar con exactitud. Hay una parte que dice Taimi respecto
por ejemplo, a lo que vos mostrabas, el prisma, que el prisma viene una luz blanca, lo atraviesa y se abre en distintos colores. Pero hay una parte que Taimi aclara en esta cuestión de la luz, que en ningún momento se pierde, pero que la energía se disipa. En cambio, es lo que hace mucho hincapié en esta cuestión de que en ningún momento se pierde la energía. Sí se puede ir subdividiendo, pero quizás, por eso digo, no recuerdo bien cómo unirlo con esto que vos presentaste, quizás sea esto de los distintos colores o las distintas cualidades que nosotros tenemos, en la medida que nosotros podamos ir adjuntándolas, o sea, haciéndolas unas con otras, hasta llegar a volver a formar esa luz blanca, ¿no? Y recuperar toda esa energía original. No, estaba pensando un poco en esa cuestión. Sí, tal cual, ¿no? Sin duda, inclusive esto de los colores y todos estos aspectos, de alguna manera el caminito es hacia la cima de la montaña. Entonces tal vez en este punto uno se puede identificar de repente con determinados tonos, determinados colores, pero seguramente en la medida que vamos caminando hacia arriba, estos procesos se van unificando. Yo creo que lo que vos decías como ejemplo, me parece que te referías a que Taimi habla del espectrofotómetro. ¿Puede ser eso? Él habla del espectrofotómetro y dice que cuando un hierro se calienta, emite cada vez, cuando va siendo más iridiscente, se va calentando más y más y más, se va semejando al espectro que tiene el Sol. Y en un espectrofotómetro se ven como barras de luz. Entonces dice que en la medida en que se va calentando el hierro, aparecen cada vez más barras de luz, y el Sol sería la totalidad de esa luz. Y entonces cuando hace un símil con la personalidad, dice que tenemos partes que están en expresión, y esas zonas oscuras es porque todavía ese hierro no se ha calentado lo suficiente, y en la personalidad todavía no aparece lo que está en potencia, que tiene que ver para él con el tercer objetivo de la sociedad teosófica, que todo lo que esté en potencia o latencia se vuelva una manifestación en sí, para que la barra vaya tomando, a medida en que se va calentando, toda la gama y sea totalmente luz, por decirlo así, a semejanza del Sol. Sí, exacto. Puede ser por sí. eso, ¿no? Sí, perfecto. No, por ahí. Gracias. No, vos, Martín. Bueno. Emilce, si querés, y te parece bien, o Martín, si quieren cerramos. Hacemos cierre con la vida oculta. ¿Puede ser? Se agradece. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, muy excelente. Gracias. Todo. Muchas gracias. Nos vemos. Pero me gustó. Gracias.